¿qué es el nexo familiar? ¿Sí? El Código Penal nos marca una serie también de lazos familiares que se tienen que tomar en consideración para que se pueda configurar, como lo es la relación que tiene la víctima con su agresor, que sea hijo, padre, hermano, primo, que pueda ser incluso la familia de su pareja, su pareja en sí, que tenga o no una relación legal con esta persona, es decir, esté o no casado, que sea también la familia de su pareja e incluso llega hasta la adopción, ¿sí? De la violencia que puede existir entre el adoptante contra el adoptado. ¿Por qué la violencia familiar se centra o se da mucha mayor relevancia a las mujeres? Porque está comprobado estadísticamente y a través de estudios realizados a nivel mundial por organismos de sociedad civil y también por los gobiernos, el hecho de que 9 de cada 10 mujeres son diariamente violentadas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que ustedes nos vean. Nos encontramos en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y venimos hoy con motivo de que hemos identificado a la violencia familiar como una de las problemáticas creciente y real de nuestra sociedad. Como estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y miembros de la comunidad universitaria, tenemos la responsabilidad social de informar a las personas sobre esta problemática que nos está afectando a todos y compartir con ustedes una serie de información relevante. Para ello vamos a platicar con la licenciada Marta Rivera. Buenos días, nos encontramos afuera de la Fiscalía General del Estado de Coahuila con la directora de Investigaciones Especializadas, la licenciada Marta Rivera. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, Praxis Lex, en donde por medio de videos pretendemos informar a la sociedad sobre problemas comunes, en este caso la violencia intrafamiliar. Primero, para agradecerle el espacio que nos permita estar con usted el día de hoy y pues para que nos platique un poquito de quién es usted y nos hable sobre su trayectoria y su carrera. Muy buenos días, mi nombre es Marta Rosario Rivera Hernández. Soy directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado. Agradezco al grupo Praxis Lex por la oportunidad pues, de participar con ustedes de manera personal y de manera institucional a través de la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, uno de los temas dentro de la dirección general de la que yo me encuentro encargada es precisamente el tema de violencia hacia las mujeres, el tratar todos aquellos casos o delitos que se cometen en agravio de las mujeres, ¿sí? Entre el que se encuentra específicamente el delito de violencia familiar. ¿Cómo es que el COVID-19 se ha convertido en un detonante de violencia intrafamiliar? El COVID-19 ha sido un factor importante en el tratamiento de la violencia familiar, pero sobre todo en su aparición, porque la contingencia nos tomó por sorpresa a toda la ciudadanía y nos obligó a mantenernos resguardados en nuestro domicilio, lo cual implicaba no solamente a las mujeres con el agresor en muchas ocasiones, sino también con hijos pequeños. Y al tener las instituciones también por precaución para la propia ciudadanía y por el respeto a las normas sanitarias establecidas en beneficio de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, nos vimos obligadas a restringir el acceso, pero también se limitó mucho la libertad de tránsito para estas mujeres que además no podían salir porque no hay quien cuide a estos niños pequeños que tienen a su cargo, o bien el agresor está de manera permanente en el domicilio, lo que no les permite tener el acceso a la justicia a la que tienen derecho. Para este efecto, la Fiscalía General del Estado implementó a través de su página de Facebook un link de predenuncias. Si ustedes entran a cualquier buscador, abren su internet y le ponen predenuncias Fiscalía Coahuila, los manda directamente, le dan clic al botoncito y ahí les aparece para poder poner un texto en donde narran de manera breve qué es la situación en la que están viviendo, para que la Fiscalía pueda en un momento dado comunicarse o acudir al domicilio a dar este auxilio. Otros de los mecanismos que se implementaron fueron pues el que ya conocemos a través de la línea de emergencia 911, donde tenemos un trabajo coordinado con la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Coahuilense de las Mujeres, la PRONIF y nosotros como Fiscalía, para poder dar atención inmediata en aquellos llamados de auxilio que se están presentando. Asimismo con Secretaría de Salud, con todas aquellas mujeres que llegan a solicitar el auxilio y la ciudadanía en general,
que presente algún síntoma de violencia o que acuda a solicitar atención médica y que se pueda presumir que existe violencia, dan aviso inmediato a Fiscalía General para que tomemos conocimiento y demos la atención. E incluso se puede brindar refugio y acompañamiento para en caso de que sea necesario. Muchas veces las mujeres nos dicen, bueno, pero yo no tengo en dónde irme a vivir, a dónde me voy a llevar a mis hijos. La ley establece un sistema de refugios que en el estado de Coahuila los tenemos implementados en todo el territorio del estado para poder dar esta protección. También contamos con personal a través de la Policía Cibernética que de manera permanente está monitoreando redes sociales, y en caso de que aparezca una denuncia de alguien que manifiesta estar sufriendo violencia, entonces nos comunicamos de manera inmediata con esta persona para ver qué es lo que sucede. De igual manera también invitamos todos los días a la ciudadanía que si se enteran que hay alguien sufriendo violencia familiar, hagan una llamada, lo denuncien a través de las redes sociales o a través de las vías establecidas como predenuncia, que incluso cuando se trate de cuestiones anónimas las atendemos también, las verificamos, confirmamos que exista o que no exista. En caso de que exista, iniciamos con el procedimiento, la carpeta de investigación, para primero lograr que deje de sufrir violencia las mujeres que lo están haciendo, y segundo, que tengan acceso a la justicia a través de la judicialización en los tribunales. Es muy importante tener presente el hecho que la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio. Necesitamos nada más un aviso, no requerimos que la persona venga y se decida o no a denunciar. Hay también apoyo psicológico. También contamos con otro tipo de servicios a través de otras instituciones de las que ya mencioné, con las que tenemos una relación muy interinstitucional, muy cercana y permanente, para dar apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo jurídico en materia familiar y en materia civil para cuestiones patrimoniales o cuestiones de cuando se trata de sus hijos, custodias, guardias, patria potestad, etcétera. Y esto nos permite el dar una atención aún en aquellos casos en los que por cuestiones de la contingencia del COVID-19 no pueda las personas acudir a hacer esta denuncia, sobre todo tratándose de mujeres que la están viviendo y que desafortunadamente es muy, como decíamos, es muy cotidiano, es muy del día a día, pero muchas veces no saben cómo acercarse, y ahí forma parte de toda la sociedad el ayudarlas para poder erradicar este problema que se nos presenta. ¿Y cómo es el proceso después de la denuncia? Una vez que la Fiscalía General, a través de la unidad especializada en violencia contra las mujeres, cuenta con una denuncia, se procede primero, si es anónima, a ubicar a la víctima para poder conocer su situación y en un momento dado poder llevar a cabo el resguardo correspondiente, el auxilio que sea necesario en cualquier sentido, pues para poder ponerla a salvo y entonces empezar con los actos de investigación que nos marca la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca una serie de actos de investigación que tenemos que cubrir y que tenemos que buscar acorde a la situación que en ese momento se presenta, que consiste en dictámenes médicos, dictámenes psicológicos, incluso hacer una visita al lugar de los hechos, que se le llama una inspección en el lugar de los hechos, para verificar de la manera en la que ocurrieron, tomar entrevistas a testigos, a peritos, e incluso pedir opiniones de expertos cuando esto resulte necesario. Para poder llegar con el juez y solicitar una audiencia inicial o bien una orden de aprehensión o una orden de presentación, tenemos que únicamente el presentar datos suficientes que nos permitan establecer que se cometió un delito y quién pudo haberlo cometido, ¿no? O quiénes indican todos estos datos que estamos presentando que lo cometió. Una vez realizado esto, se hace la audiencia inicial, se hace la etapa de vinculación a proceso, nos dan un plazo de investigación complementaria para terminar de reunir pruebas que pueden ser estas u otras. Hay otras pruebas periciales tales como el establecimiento de una mecánica de hechos, para el establecimiento de la posición de víctima-victimario, el establecer una mecánica de lesiones, con qué se pudieron haber producido estas, o bien también el terminar de reunir estas entrevistas que son importantes para poder establecer la realidad histórica de los hechos que nos marca la ley y en un momento dado poder comprobar el delito que ocurrió. ¿Qué necesitan saber las mujeres de la localidad sobre este tema? La violencia familiar es un fenómeno social, cultural e histórico que ha existido desde que las personas están en el mundo.
Y bueno, ha sido tan recurrente y sobre todo ha llegado a una gravedad que ha sido necesario que se tipifique como delito dentro del Código Penal. En el estado de Coahuila lo encontramos en el artículo 251 e implica todas aquellas agresiones físicas, psicológicas, emocionales, de carácter patrimonial, de carácter económico, también de carácter obstétrico, entre otras, que se cometen entre familiares. ¿Cómo podemos prevenir la violencia familiar como sociedad? La violencia familiar, para prevenirse, tendríamos que empezar primero por informarnos, pero más allá también, o en complemento a informarnos, es una cuestión de respeto, es una cuestión también de consideración hacia las personas, de esto que nos enseñan desde niños, que no debemos agredir a los demás. Pero, y también la parte de la información viene en conocer cuáles son aquellas actitudes que yo tengo normalizadas, pero que hacen daño. Lo que hablábamos acerca, por ejemplo, de lo que conocemos ahora como el bullying, y lo aplicamos de manera general, ¿no? Siempre tenemos a alguien que bulleamos en la familia, ¿sí? Que al final de cuentas no es otra cosa más que una falta de respeto. Entonces, el actuar siempre pensando en el bienestar de los demás, y sobre todo el erradicarla, el buscar la manera de erradicarla, no solamente en mi persona, sino también cuando yo observo que alguien la padece o que alguien la está sufriendo esa violencia familiar, el hacer reporte ante las autoridades. El tratamiento de la violencia familiar no implica el como todo el mundo dice, solamente el ir a la cárcel, sino también, perdón, el tratamiento de la violencia familiar no implica solamente una sanción de ir a una prisión, sino también el darle el tratamiento psicológico adecuado a la víctima para su recuperación y al agresor para que conozca en qué consiste esta agresión, que la identifique para que la pueda trabajar y erradicar. No es algo que se logra de manera instantánea, sino que tenemos que trabajarla todos los días, porque estamos hablando de una cuestión que culturalmente ha estado insertada en la sociedad desde, como decíamos en un principio, desde que la sociedad existe. Entonces tenemos que trabajar contra todo este cúmulo histórico para poderla primero conocer, y entonces una vez que la conocemos, identificarla, y una vez identificarla, poderla erradicar, tanto al interior de mi familia como en el resto de la sociedad, porque recordemos, es un delito que es perseguible de oficio, y por lo tanto la Fiscalía General toma cartas en el asunto, toma conocimiento del mismo, aun cuando la víctima no lo denuncie, sino que sea una tercera persona quien solicite el auxilio para esa familia. Es muy importante el acudir a denunciar para que se pueda tomar las cartas necesarias en el asunto y que se pueda erradicar la misma, a través de, sí, la investigación, pero también, como decíamos, en toda esta interrelación que tenemos de manera institucional con todas aquellas instituciones que están involucradas. El Instituto Coahuilense de las Mujeres, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, el sector salud, las policías municipales, incluso todas las áreas de atención social, de atención ciudadana para mejorar condiciones y calidad de vida, son importantes y estamos involucradas y comprometidas pues en la atención de la violencia familiar. Hola amigos, estamos afuera del Centro de Justicia Penal y estamos a punto de hacerle una entrevista a una catedrática de la Facultad de Jurisprudencia, la licenciada Lilia Verónica Sánchez Castillo, quien a su vez es jueza penal del sistema acusatorio. Los invitamos a que se queden con nosotros, vamos a tocar un tema muy complejo e interesante, que en estos momentos de pandemia ha tenido un aumento hasta el 100% en algunos lugares. Este tema es muy frecuente y estamos hablando de la violencia familiar. Con nosotros. ¿Han aumentado los casos de violencia familiar durante esta pandemia? Es un hecho notorio que en todo el mundo, en todo el país, y el estado de Coahuila no es la excepción, en cuanto a esta contingencia sanitaria, pues ha habido un aumento. Se han reportado a últimas fechas cantidades entre un 30 y hasta un 100% de casos de incidencias de violencia familiar. ¿A dónde puede ir una víctima de violencia familiar a denunciar? En este caso, por razones del confinamiento, la primera recomendación es llamar al 911, en donde se le está dando prioridad a las personas que están haciendo reportes por estos hechos para ser atendidos. Y entonces, ¿qué sucede? Que autoridades policiales se dirigen
a los domicilios de donde provienen estas llamadas. Pero también están los centros CAIF, también los centros de empoderamiento de las mujeres, y hay una recomendación que se hace a las personas que viven en estos círculos de violencia que antes o se anticipen a estos hechos estando en un chat de confianza. ¿Cómo se apoya a una víctima de violencia familiar? Bien, en este caso, considerando que una víctima puede estar recibiendo diferentes tipos de violencia, violencia física, violencia psicoemocional, violencia económica y violencia patrimonial, lo primero es identificar el tipo de violencia que está recibiendo. Bueno, pues si es una violencia física, están los servicios o las atenciones de emergencia en cuanto a los servicios médicos, que son prioritarios para las personas que reciben esta clase de agresiones. En cuanto a la violencia psicológica, pues hay el centro o la dirección de atención a víctimas en donde hay áreas específicas para que las personas reciban un apoyo psicológico. En cuanto a la violencia económica o la violencia patrimonial, bueno, esto sería encaminado sobre todo a los centros de empoderamiento en donde se les brindan a las víctimas herramientas para que se hagan de recursos económicos, pero también en caso de que pierdan el total de sus bienes, inclusive un lugar donde vivir, está a la disposición de los refugios en donde pueden permanecer inicialmente hasta 3 meses. Como jueza, ¿qué le diría a una persona que está sufriendo violencia Lo familiar? primero es que denuncie, que ponga ese hecho en conocimiento de las autoridades. Por otra parte, que utilice todas las instancias, las instituciones y las vías que se le proporcionen para poder brindarle una atención inmediata. Por ejemplo, hay chats comunitarios o también algunos números que se les proporcionan y que están en coordinación con las unidades de violencia familiar para que puedan ser atendidas. Pero lo principal es de que sepan y tengan la confianza de que todas las autoridades pues tenemos la obligación de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia. De los tipos de violencia familiar, ¿cuál es el más frecuente y el menos frecuente? A nivel local y a nivel nacional hay una reiteración en cuanto a la violencia psicológica y emocional y aquella que va encaminada a limitar la autodeterminación de las personas y de manera también no muy recurrente, pero cuando sucede, si es muy grave, la violencia física. De los casos de violencia familiar, ¿cuál es la persona más frecuente que ejerce este tipo de violencia? Pues pudiera decir con base en la experiencia judicial que en el 99% de los casos son hombres quienes ejercen violencia sobre las mujeres. ¿Cómo considera que son afectados los derechos de las mujeres? En los asuntos de violencia familiar, casi en todos los casos, independientemente de la situación que exista entre las parejas, es decir, si son matrimonios, si son concubinatos, si son pactos civiles, siempre hay menores de edad. Esto afecta seriamente en cuanto a la estabilidad emocional de los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes, pero también su estabilidad económica, porque el hecho de que mamá o papá se separen de la vida en común les impacta económicamente, porque a veces los hijos son los que se quedan con la madre y entonces empieza el litigio en cuanto a las pensiones alimenticias, que son litigios que a veces tardan mucho y entonces a veces papá espera hasta que haya una resolución judicial. Entonces la afectación es emocional, la afectación también es económica y en cierta manera también hay una afectación social. Aún a estas alturas, la separación de los padres genera un estigma en niños, niñas y los adolescentes. En su experiencia, ¿algún caso que le haya impactado más? Un caso muy relevante fue el caso de una pareja muy joven,
que llevaban una vida en común desde principios de la adolescencia, desde los 13, 14 años de edad, y que esta pareja ya comparece ante la autoridad judicial ya cuando son mayores de 20 años los dos, entonces llevaban una vida en común ya de aproximadamente entre 6 o 7 años, y también habían procreado cuatro menores de edad, entre eran niños y eran niñas. Sin embargo, lo que sucedió en esta pareja y que me llamó mucho la atención es que el fenómeno de la violencia inició, según se detalla en las declaraciones de ambos, desde el noviazgo. Entonces, desde que eran novios había síntomas de que el hombre era violento, y luego cuando contraen matrimonio y tienen hijos, como que se fueron presentando las otras esferas de violencia un poco más exacerbadas, hasta que llegaron al fenómeno más grave de violencia que conocemos, y que es el feminicidio en grado de tentativa. Entonces esto fue evolucionando, y de hecho no fue una carpeta de investigación, fueron diversas carpetas de investigación que luego se fueron presentando. Inicialmente a esta persona se le impuso una medida cautelar, no la más gravosa, pero sí una de las más gravosas, con un localizador electrónico. Incumplió con esta medida cautelar y estuvo mucho tiempo en prisión. Finalmente él se le dictó una sentencia y se lo condenó al pago de la reparación del daño a la víctima. Hace un momento nos mencionaba que el 99% de los casos que ha llevado es de violencia familiar ejercida del hombre hacia la mujer. ¿Cuál es este 1% restante de los casos que ha llevado en la región de Coahuila? El 1% se refiere a violencia que ejercen las mujeres sobre los hombres, pero no es un tipo de violencia tan exacerbada. Son violencia psicológica, celotipia, control, amenazas, pero también hay una característica importante, que de ese 1% sí tenemos al hombre que forma parte de una pareja, pero también están presentes hijos hacia los padres, que también está captado por el tipo penal de violencia familiar. Entonces ese es el distingo, que en la mayoría de los casos de las mujeres pues siempre es una parte de la pareja, y en el caso de los hombres tenemos sí a personas que forman una pareja, pero también tenemos casos de familiares, hijos hacia los padres o hacia los abuelos también. Queremos agradecer a la licenciada Lilia y a la licenciada Marta por prestarnos sus respectivos espacios de trabajo para explorar el tema de la violencia familiar. Sin duda fue una agradable experiencia con dos expertas en la materia de un tema que nos aqueja profundamente en nuestra sociedad. Muchas gracias por ver este video y los vemos en otra próxima entrega de Clínica Praxis Lex.